Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Eurípides dijo una vez, no hay ninguna divisa fiduciaria que pueda asegurar al 100% que seguirá existiendo mañana. Evidentemente estoy parafraseando. Eurípides, ¿de qué va todo esto, Stacy? Max, el dólar estadounidense podría estar desprendiéndose de su envoltura mortal, a juzgar por el siguiente gráfico de JP Morgan que se titula "El estatus como divisa de reserva no dura para siempre". En el año 1400 Portugal era la divisa de reserva mundial. Luego le siguieron España, Holanda, Francia, el Reino Unido y ahora Estados Unidos, que acaba de superar en el tiempo a Holanda y que está a punto de igualar a Portugal. Vaya, parece que el dólar está a punto de morder el polvo. ¿Eso es lo que quieres decir? Si podemos guiarnos por la historia para predecir el futuro, sí, aunque en el mundo de la inversión siempre se dice que el pasado nunca puede predecir el futuro, así que en realidad no lo sabemos. Lo que está claro es que nos espera un gran terremoto. De acuerdo. Llevamos años diciéndolo y ahora JP Morgan parece estar de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Que ven ahora nuestro programa? No sé si lo están prediciendo, lo que están diciendo es que es una divisa muy madura. Bien, este gráfico encaja con el análisis de muchos expertos a raíz de la siguiente noticia. 40 bancos centrales apuestan que esta será la próxima divisa de reserva. Al menos 40 bancos centrales han invertido en el yuan y otros muchos se disponen a hacerlo, lo que sitúa a la divisa china camino de convertirse en la próxima divisa de reserva antes incluso de alcanzar una convertibilidad completa. Estamos hablando del banco Standard Chartered y del yuan, la divisa china. Dicen que a pesar de no ser convertible al 100%, todos los bancos centrales del mundo, o al menos 40, están almacenando reservas de yuanes, lo que convierte a la divisa china en la divisa de reserva de facto. Ya. Entiendo cuál es la razón por la que los bancos centrales están almacenando yuanes, porque ahora tenemos una nueva zona de comercio, la zona euroasiática, constituida por China, Rusia e Irán, que va a tasar el precio del petróleo en esta cesta de divisas. Es evidente que estas economías van a necesitar petróleo, así que tiene bastante sentido que almacenen yuanes. Evidentemente, la gente podría ver el gráfico de JP Morgan, analizar el curso de la historia y decir el dólar está a punto de decirnos adiós. Vamos a posicionarnos para ese futurible, pero eso aún no está ocurriendo. El dólar sigue siendo la divisa de reserva más extendida en el mundo. De hecho, según datos del FMI, a finales del año pasado representaba el 33% de las tenencias de divisas extranjeras. Eso sí, la proporción ha ido disminuyendo desde el año 2000, cuando el 55% de las reservas mundiales estaban denominadas en dólares. Es decir, la tendencia parece no ir a favor del dólar. Sí, es como lo que ocurre cuando tenemos un bote de champú que se está acabando y le añadimos agua para que dure más. El dólar ha sido la divisa de reserva durante décadas, pero está perdiendo su eficacia a la hora de limpiar el sistema bancario mundial a través del blanqueo de dinero o de las manipulaciones del champú de las que hablaba. Añaden flexibilización cuantitativa y toda una serie de trucos contables para que siga funcionando, pero se ha vaciado por completo y ya no sirve para su propósito. En este momento, el dólar tiene un privilegio desorbitado, así lo definía el gobierno de Charles de Gaulle. Es un privilegio desorbitado poder emitir moneda y recibir a cambio bienes y servicios casi regalados procedentes de todo el mundo. Así pues, en un mundo real, con una economía real, un PBI real y un comercio mundial real, la situación podría acabar perjudicando a Estados Unidos. Sin embargo, todo esto puede verse desde una perspectiva diferente. Yves Smith, de nakedcapitalist.com, ha estudiado a los 40 bancos centrales que sabemos que están almacenando yuanes y no coincide en su diagnóstico con el análisis que hacen en Zero Hedge, donde piensan que ese hecho es muy importante y constituye un signo del final del dólar. ¿Está acabando el yuan con el dólar como divisa de reserva? Hay una diferencia significativa entre el hecho de que los bancos centrales almacenen unos pocos peniques en una divisa concreta y la posibilidad de que los mercados de todo el mundo tasen el precio de todos los productos en esa misma divisa. El dólar sigue representando el 90% de los 700 billones de dólares que mueven las transacciones efectuadas en el mercado de divisas extrabursátil. El mercado bursátil, el mercado de las materias primas, el de las tasas de interés y el de los derivados crediticios, lo que hace que el yuan y todas las demás divisas tengan un peso prácticamente irrelevante. Eso es lo que ocurre con las muñecas rusas. Cuando abrimos una nos encontramos con otra dentro, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y eso mismo sucede con el dólar.
Es interesante lo que dice Eve Smith. Según ella, el dólar representa la práctica totalidad del volumen que mueve el mercado de los derivados. Así que las demás divisas no son tan importantes. Pero no coincido con su análisis. No está teniendo en cuenta la tendencia actual de la economía, que está pasando del papel a los activos. Es decir, si pasamos a los activos, como está ocurriendo hoy en día, con unos oleoductos que cada vez adquieren mayor importancia en la economía de esa zona de Eurasia, el papel acabará perdiendo todo su valor, lo que hará que las operaciones se tasen en materias primas duras como el petróleo, el gas o el oro. Y eso es para lo que se están preparando Rusia, China e Irán. Ese es el objetivo de la Organización de Cooperación de Shanghái. Están preparando para derrocar al dólar. Así que no me queda más remedio que estar en desacuerdo con Eve, que creo que se está dejando engañar por el valor nominal de esa gran cifra. Sin embargo, en el mundo real tenemos una economía mayoritariamente en dólares que produce cada año 70 billones en bienes y servicios, lo que supone que Estados Unidos es el dueño de los próximos 10 años de crecimiento, un crecimiento que tendrá que enviarse de vuelta a Estados Unidos. Eso fue lo que ocurrió durante la crisis del 2008. En Europa la gente se gana la vida trabajando, no como en Estados Unidos, donde todo el mundo se dedica a hacer hamburguesas, un empleo supuestamente considerado de producción. No tienes más que fijarte en Alemania o Francia, donde la gente tiene trabajo, se fabrican cosas, los ciudadanos viven bien, cobran prestaciones de jubilación, son dueños de sus casas y no tienen que pagar hipotecas. Es decir, producen riqueza, bienes y servicios. Pues bien, a pesar de todo, sufren mucho más que Estados Unidos por lo que ocurrió con los derivados que saltaron por los aires y que hicieron que las economías y los bancos europeos tuvieran que convertir los euros a dólares y cerrar las operaciones que hacían con JP Morgan y los demás bancos estadounidenses que poseían esos derivados tasados en dólares. Tienes toda la razón. Ese es el motivo por el que a medida que el mercado estadounidense de los derivados siga hundiéndose, cada vez más países pasarán a realizar intercambios a partir de activos y a efectuar permutas de divisas vinculadas a recursos como el petróleo o el gas. Si recuerdas, 1971 fue el año del nacimiento del petrodólar, que se originó tras incumplir Estados Unidos su propia deuda. Y ese es el sistema que hemos tenido desde entonces. Sin embargo, ahora nos encontramos de nuevo en un momento clave. Estados Unidos está incumpliendo toda la flexibilización cuantitativa que produce, por lo que vamos a adentrarnos en la segunda era del petrodólar, solo que ahora no habrá petróleo a cambio de dólares, sino que a cambio de rublos y yuanes. Será el sistema del petroyuan. El petroyuan se acerca y acabará sustituyendo al petrodólar. Eso es lo que quiero decir. Por eso Eve Smith se equivoca, porque no entiende ese nuevo concepto del petroyuan. Sí, aunque, bueno, entonces esos contratos financiarizados tendrán que ser declarados o bien deuda odiosa o bien deuda fraudulenta. Déjame que te interrumpa. ¿Quién es el número uno en ese mercado? JP Morgan, que ha ganado 90 billones de dólares en derivados falsos y que ha compartido con la Reserva Federal, pero esta está en bancarrota. Su apalancamiento es de 91. ¿Y quién más? Bank of America, Citibank y todos los bancos del Reino Unido como el HSBC, Barclays y Lloyds. Todos poseen un enorme nivel de apalancamiento por culpa de ese papel sin sentido y acabarán quebrando. Ahora bien, la gente seguirá teniendo que comprar petróleo y gas. ¿Por qué creen que Rusia se limita a sentir con la cabeza? Porque piensan, nosotros tenemos el gas y ustedes el papel, idiotas. Veamos otros titulares que parecen mostrar señales de que el dólar puede dejar de ser la divisa de reserva, al igual que indicaba el gráfico de JP Morgan. Los imperios parecen poderosos e indestructibles, pero al final siempre acaban hundiéndose, y lo mismo le ocurrirá al dólar. La filial petrolera de Gazprom se plantea dejar de utilizar contratos denominados en dólares en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia. Y eso es lo que acabo de decir. Se van a alejar del dólar. Gazprom, el gigante de todas las empresas petrolíferas, se aleja del dólar. La filial petrolera de Gazprom que se lo está planteando se llama Gazprom Neft. La empresa es la primera del sector petrolífero ruso en anunciar la posibilidad de dejar de utilizar contratos denominados en dólares en respuesta a las sanciones por parte de Occidente, lo que pone de manifiesto el plan de la industria rusa para anticiparse a posibles nuevas medidas. Veamos qué dice el director general de la empresa. El gobierno aún no ha emprendido esa tarea, pero hemos hablado con nuestros compradores sobre la posibilidad de pasar a contratos denominados en euros y el 95%
aseguran estar dispuestos. Esta es otra forma de destruir los 700 billones de dólares en derivados, que a partir de ahora los contratos subyacentes estén denominados en euros, yuanes o rublos. El hecho de que esos contratos subyacentes en poder de JP Morgan estén en otra divisa supone un riesgo para el banco estadounidense. Hace poco, JP Morgan sacó a Rusia de una transferencia de dinero de unos $5.000, creando así una situación bélica que se añade a las interferencias y boicots financieros en los que suele participar el banco. Es decir, JP Morgan le ha declarado la guerra a Rusia. El director general de Gazprom ha anunciado que quizá dejen de tasar sus productos en dólares. Si no son capaces de entender el subtexto de lo que está diciendo este caballero, van a pasar un invierno muy frío. Pero al igual que decíamos al hablar del fin del dólar, Estados Unidos sigue controlando el sistema, el mundo financiarizado y, por tanto, cientos de millones de derivados y deuda. Voy a sacarme una pelusa del ombligo. Según Yves Smith, vale $30.000 millones. Voy a garantizar la pelusa de mi ombligo con $30.000 millones. Siendo así, el balance general de JP Morgan no tendrá ningún problema para cumplir lo establecido en los acuerdos de Basilea III sobre los requisitos de capital mínimo. No es una pelusa pegada al ombligo, son $30.000 millones en activos. Es un activo de nivel 1. ¿Qué importan el petróleo y el gas? A nadie le interesan. Dentro de las medidas para intentar que su economía sea más independiente de los poderes internacionales, Rusia ha acelerado el desarrollo de un sistema nacional de pagos y ha instado a las empresas a que incrementen la proporción de pagos de contratos a socios extranjeros en rublos. Es decir, Rusia está creando nuevos sistemas. Olvídense de los derivados. Eso nos da igual. Lo que están haciendo es buscar una alternativa al sistema SWIFT de transferencia de dinero a escala internacional y a las tarjetas de crédito. Y es que cuando esos sistemas se empiezan a utilizar como si fueran armas, se acaban desarrollando armas alternativas. Pero claro que van a desarrollar un sistema alternativo de tarjetas de crédito y de transferencia de dinero. Me refiero a Rusia, China, Irán y la Organización de Cooperación de Shanghái. Infórmese. Ahí reside el nexo de poder frente al sinsentido de los derivados de papel que afecta al Reino Unido, a Estados Unidos y a sus aliados. Por último, veamos dos señales que ponen de manifiesto que nos encontramos ante el fin del imperio. Una es que, tal y como acaba de publicarse, el 73% de los estudiantes universitarios seguirán endeudados cuando tengan 50 años. Y la otra la recoge en este tuit Yanis Varoufakis. En el 2013, China invirtió $5 billones más que Estados Unidos y Europa juntos, un dato que no podemos pasar por alto. Es decir, China invierte en el futuro, mientras que Estados Unidos y el resto de Occidente no. Prefieren bombardear y eliminar pruebas del declive de sus imperios. Tienes razón, Stacy. Muchas gracias. Gracias, Max. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con el inversor, escritor, el Dr. Jerome Booth, autor del nuevo libro Mercados Emergentes en un mundo patas arriba. Jerome, bienvenido a Kaiser Report. Muchas gracias. Bien, Jerome, a lo largo de los últimos años se ha producido una salida en estampida de los mercados emergentes. ¿Qué le parece? Yo no le llamaría estampida, lo llamaría más bien nervios. Lo que hay que entender es que en el mundo actual, los bancos centrales de los mercados emergentes son dueños del 80% de las reservas mundiales. Ellos son los acreedores netos. Si hay inversores occidentales en el margen que entran y salen del mercado y los bancos centrales no hacen nada al respecto, se genera volatilidad y entonces da la impresión... Permítame que lo interrumpa. Voy a tratar de explicarlo. El 80% de las reservas mundiales son propiedad de los bancos de los mercados emergentes. De los bancos centrales. Eso es, de los bancos centrales. Y en esa categoría incluiría a China. Sí. ¿Y a qué más? Hay unos 20 importantes. Rusia. Rusia, Brasil, hay casi 70 mercados emergentes en el índice de deuda. Así pues, Es los decir, bancos centrales son muchos los países. dueños del 80% de las reservas. Es importante hacer hincapié en ello. Ellos son los acreedores netos de este mundo. Así es, tenemos un sistema monetario internacional que no funciona y que fracasó espectacularmente en 1971 por razones muy parecidas a las actuales. En ese momento los países acreedores eran los europeos, que eran los que llevaban las riendas. Cuando Estados Unidos abandonó el patrón del oro, el dólar se hundió. El oro pasó de los $35 a los 194 de 1974. Por tanto, el hecho de que aún no haya volatilidad y de que no se haya producido todavía ninguna reacción importante como consecuencia de estos desequilibrios mundiales
no quiere decir que no vaya a ocurrir. Creo que es importante reconocer que los acreedores, ¿Qué es eso de que el dólar se hundió? que bajó su valor. ¿Frente a qué índice? Frente al oro, que era la vara de medir anterior, hubo otros países que también se vieron sumidos en el caos, lo que se tradujo en una década de inflación y aumento de la deuda. Lo que quiero decir es que seríamos demasiado complacientes si dijéramos que no existe el riesgo de que eso ocurra en el sistema monetario actual. El problema principal fue el resultado de una combinación de factores: mala gestión, mala regulación de los bancos y un enorme traslado de los ahorros de los mercados emergentes, que tienen grandes derechos de inversión, a la inversión en el mundo desarrollado. Eso trajo consigo un descenso de la curva de rentabilidad del bono estadounidense, lo que despertó la creencia de que el riesgo es muy bajo y provocó el enorme apalancamiento que tenemos hoy en día. Actualmente seguimos inmersos en un proceso de desapalancamiento y parte de ese reequilibrio tiene que llevarse a cabo mediante la intervención de las divisas emergentes. Por el momento están esperando, y si vemos a algunos inversores occidentales entrando y saliendo de los mercados emergentes, no debemos pensar que eso es todo lo que hay. Hay un concepto que yo llamo enfermedad del núcleo de la periferia. Lo llamo enfermedad porque se trata de un virus intelectual muy bien asentado desde hace 200 años. El fundamento de la enfermedad del núcleo de la periferia reside en el hecho de que el núcleo, que es el mundo desarrollado, afecta a la periferia, que son los mercados emergentes, pero no tenemos en cuenta el efecto a la inversa. Por ejemplo, hay un informe del FMI que se hacía la siguiente pregunta: ¿cuánto dinero puede salir de los mercados emergentes? Ese puede ser otro gran problema que tenga Grecia. Para solucionarlo, decidieron ofrecer un rescate por valor de 15.000 millones de dólares, que puede parecer mucho dinero. Sin embargo, por culpa de la enfermedad del núcleo de la periferia, la pregunta no se hace en sentido inverso. Si se hiciera, nos daríamos cuenta de que los bancos centrales y los fondos de riqueza soberana de los mercados emergentes poseen 11 billones de dólares que están invertidos en liquidez, al igual que la deuda de Europa y Estados Unidos podría ir en sentido inverso. Se trata de dos órdenes de gran magnitud en la que el dinero podría fluir en sentido inverso, y la historia, con casos como el de 1971 y otros episodios anteriores, nos ha demostrado que si eso ocurre, las consecuencias pueden ser catastróficas. Parte de esa enfermedad del núcleo de la periferia consiste en hacernos pensar que no hay riesgo, pero eso es un mal uso del lenguaje. No hay inversión sin riesgo. En algunos casos el riesgo no está tasado o no se percibe, mientras que en el caso de los mercados emergentes el riesgo está sobrepercibido. Tradicionalmente se piensa que la inversión en los mercados emergentes se hace de forma discontinua y periférica para obtener una pequeña rentabilidad de vez en cuando, pero eso no es lo que ocurre en el mundo actual. Lo que ocurre en el mundo actual es que los poderes macroeconómicos han cambiado, los poderes de negociación también, y los mercados emergentes representan el 85% de la población mundial y el 50% de la actividad económica del planeta. Los mercados emergentes no tienen esas cantidades de deuda ni esos grandes problemas de desapalancamiento a los que Occidente tendrá que seguir enfrentándose. El hecho de que los mercados emergentes sean dueños del 80% de las reservas significa que los llamados mercados de primer nivel solo controlan el 20%. Sí. Pero tienen entre el 80 y el 90% de la deuda. En otras palabras, quienes incentivan el mercado y ponen en práctica el mecanismo de descubrimientos de precios son estos países tan endeudados. Lo que usted dice es que parte de ese reequilibrio se manipula de tal forma que, de repente, hay activos que adquieren valor y la deuda ya no es la que tira de la economía mundial. Los países empiezan a incumplir esa deuda y entonces se acaba en una situación como la de 1971, por ejemplo. Me gustaría incidir un poco más sobre lo que ocurrió ese año. Muy poca gente habla de ello. En cambio, usted está comparándolo directamente con la situación actual. En 1971, Estados Unidos tenía una deuda enorme que se originó durante la guerra de Vietnam. Y en agosto de ese año, el país cerró la ventana del oro e incumplió su propia deuda. Sí. Y para usted existe un paralelismo entre ese momento y el actual, ¿no es así? Lo que quiero decir es que en agosto de 1971 Estados Unidos no tenía otra opción. Nixon no podía hacer otra cosa. Podía incumplir la deuda y quedarse con el oro, que es lo que hizo, o de lo contrario se habría quedado sin oro y luego habría incumplido la deuda. Pero el poder de negociación permaneció en manos de los países acreedores. Quisiera decir dos cosas. En primer lugar, que hoy en día el poder de negociación lo tienen los acreedores netos, que son los mercados emergentes. Y en segundo lugar, que cuando se percibe un riesgo, no debe pasarse por alto. Muchos inversores se preocupan más por unas pérdidas permanentes y significativas que por la aparición de un poco de volatilidad. Así pues, cuando pensamos en el riesgo desde un punto de vista más amplio, nos damos cuenta de que existe un gran riesgo en los países desarrollados, mientras que el de los mercados emergentes, aunque existe, está tasado.
Durante los años 70 hubo una gran inflación y antes, justo después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo una importante represión financiera como consecuencia del elevado nivel de endeudamiento. Bien, en 1971 se cerró la ventana del oro y se pasó al petrodólar. Así es. El petróleo se convirtió en la materia prima franca, la divisa del mundo. Y desde entonces llevamos más de 40 años así. Actualmente nos encontramos en un momento geopolítico en el que países como Arabia Saudita, Rusia y los BRICS están tratando de salir del petrodólar. Y Rusia, China e Irán podrían estar creando una zona de comercio en Eurasia que les haría abandonar por completo el petrodólar. Es decir, son ellos quienes pueden tomar las riendas, al igual que ocurrió en 1971, cuando, como usted señala, Estados Unidos no pudo tomarlas y no le quedó otra opción que cerrar la ventana del oro. Sí. Ahora Estados Unidos se frota las manos y se pregunta qué hacer. Pero si lo estoy entendiendo bien, quienes llevan las riendas son los otros países. Ellos son los que determinarán lo que se hará en el futuro. Sí, es una línea argumental muy productiva. En el año 71, a principios de los 70 y más tarde, a finales de la década, se puso un énfasis excesivo en el petróleo y desde los años 90 puede decirse lo mismo del resto de las materias primas. Pues bien, hoy en día los mercados emergentes son los que determinan los precios en los mercados de materias primas. Ahora bien, dentro de 20 años, cuando ya no tengamos pensiones, esos países determinarán los precios de los productos básicos, lo que acarrea unas consecuencias nefastas para los ahorristas de hoy. ¿A qué se refiere con los productos básicos? Se lo explico. Dentro de 20 años, cuando uno se jubile y quiera cobrar su pensión, no querrá cobrar $2.000 o 2.000 libras al mes, porque eso posiblemente solo sirva para comprar una barra de pan por culpa de la inflación. Lo que la gente querrá será tener la capacidad de adquirir bienes y servicios. Pensemos, por ejemplo, en los automóviles. Dentro de 20 años, quizá el 90% de los coches se produzcan y se vendan en mercados emergentes, lo que quiere decir que si no se aplican políticas de proteccionismo, el precio de los coches estará determinado por los factores económicos de un mercado emergente. De acuerdo. Lo que eso significa es que si un fondo de pensiones no invierte ahora en los mercados emergentes, no logrará cumplir sus obligaciones. El dólar viene siendo la divisa de reserva mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero durante los últimos 15 años, el porcentaje de las operaciones mundiales en dólares no ha dejado de disminuir. Sí. Las materias primas, como el petróleo, se tasan en dólares. Si Japón quiere comprar petróleo, primero tiene que adquirir dólares y luego compra el petróleo. Sí, pero la economía no se mueve en dólares. Pensar eso es una ilusión monetaria. Lo que quiero decir es que el estatus del dólar como divisa de reserva mundial está desapareciendo. Sí, ya fue objeto de conflicto por primera vez en los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Me refiero al dilema de Triffin, aunque seguramente no tengamos tiempo de hablar de ello. Lo cierto es que hay un conflicto en el hecho de que un mismo banco sea el banco central de un país concreto y a la vez del mundo. Pero perciben ingresos gracias al señoreaje. Sí. Estados Unidos nunca paga su deuda porque es el encargado de emitirla. Es decir, Estados Unidos goza de una línea de crédito gratuito. El problema de todo esto es que el abandono del dólar provocará una inflación en Estados Unidos y en el Reino Unido. No tiene por qué. Lo que quiero decir es que el sistema monetario internacional no sirve para su propósito, por lo que hay que crear otro sistema que sea más representativo de la actividad económica mundial. Para serle sincero, no podemos depender de una única materia prima ni de una única divisa. Tenemos que crear un sistema con varias divisas, precisamente porque el comercio entre países del sur representa el 30% del comercio mundial. No tiene nada que ver con Occidente y crece muy deprisa, así que para evitar una nueva crisis y prevenir los riesgos sistémicos que tenemos, como el hecho de contar con una serie de nudos muy concentrados en nuestro sistema monetario y financiero, el nuevo sistema deberá estar mucho más diversificado. Eso estimularía la competencia. Sí. Pero vivimos en un mundo en el que se evita la competencia, porque a los bancos que operan con dólares en Estados Unidos y en el Reino Unido les encanta el oligopolio del que disfrutan a la hora de operar con derivados denominados Pero en también dólares. saben que es bueno para ellos deshacerse de él, porque a fin de cuentas lo que la gente quiere, incluidos los occidentales, es no sufrir una nueva crisis financiera que acabe en depresión, y eso implica ceder un poco ahora para ganar algo de estabilidad para el futuro. Pero durante la crisis la riqueza de la élite más distinguida se duplicó o incluso triplicó. Así que ¿por qué no iban a querer una nueva crisis? Porque se benefician espectacularmente de ellas. Afortunadamente vivimos en una democracia y el objetivo no es impulsar la riqueza de las élites más distinguidas, sino ofrecer
una mayor estabilidad a la economía y generar un aumento de la Permítame riqueza que de lo la clase interrumpa. media. Los procesos democráticos de los países que van a acabar arruinados por culpa del cambio de paradigma hacia los países emergentes no permiten expulsar a los oligopolistas, una clase Una de bien las cosas arraigada. buenas del comercio. Los mercados emergentes empujarán hacia la creación de un sistema con múltiples Sí. divisas, porque eso es lo que les interesa. Pero los banqueros de la City de Londres dirán que eso es lo que le interesa al mundo y que por eso van a crear un sistema con múltiples divisas. Quieren hacerse pasar por unicornios. No quiero hacer ver que simplifico demasiado las cosas, pero al final todo depende del poder de negociación y de que exista un juego de suma positiva en el comercio. El problema es que actualmente tenemos una distorsión absoluta del capital internacional. Mi libro habla todo el tiempo de eso. Pero se hace a propósito, no por error. Sí que se hace por error. La teoría financiera deja mucho que desear y se puede mejorar mucho, lo que iría en beneficio de todos los países, los desarrollados y los emergentes. Pero en todos los escándalos de manipulación, como el del LIBOR, el del Forex, el del oro y el del petróleo, la manipulación se realiza de forma centralizada en beneficio de unos pocos. Así que no creo que sea un error. En fin, nos quedamos sin tiempo. Ha sido una conversación muy interesante. Volveremos a invitarlo pronto para hablar de los países cement. Sí, países de los mercados emergentes excluidos en la nueva terminología. Se nos acabó el tiempo. Tengo que decirle adiós. Jerome Booth, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Ha sido un placer. Muy bien, eso es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacy Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado Jerome Booth, inversor y escritor. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Que los bancos centrales están almacenando yuanes, porque ahora tenemos una nueva zona de comercio, la zona euroasiática, constituida por China, Rusia e Irán, que va a tasar el precio del petróleo en esta cesta de divisas. Es evidente que estas economías van a necesitar petróleo, así que tiene bastante sentido que almacenen yuanes. Evidentemente, la gente podría ver el gráfico de JP Morgan, analizar el curso de la historia y decir el dólar está a punto de decirnos adiós. Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Eurípides dijo una vez, no hay ninguna divisa fiduciaria que pueda asegurar al 100% que seguirá existiendo mañana. Evidentemente estoy parafraseando. Eurípides, ¿de qué va todo esto, Stacy? Max, el dólar estadounidense podría estar desprendiéndose de su envoltura mortal a el futuro, así que en realidad no lo sabemos. Lo que está claro es que nos espera un gran terremoto. De acuerdo. Llevamos años diciéndolo y ahora JP Morgan parece estar de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Que ven ahora nuestro programa? No sé si lo están prediciendo. Lo que están diciendo es que es una divisa muy madura. Bien, este gráfico encaja con el análisis de muchos expertos a raíz de la siguiente noticia. 40 bancos centrales apuestan que esta será la próxima divisa de reserva. Juzgar por el siguiente gráfico de JP Morgan, que se titula El estatus como divisa de reserva no dura para siempre. En el año 1400 Portugal era la divisa de reserva mundial. Luego le siguieron España, Holanda, Francia, el Reino Unido y ahora Estados Unidos, que acaba de superar en el tiempo a Holanda y que está a punto de igualar a Portugal. Vaya, parece que el dólar está a punto de morder el polvo. ¿Eso es lo que quieres decir? Si podemos guiarnos por la historia para predecir el futuro, sí, aunque en el mundo de la inversión siempre se dice que el pasado nunca puede predecir. Al menos 40 bancos centrales han invertido en el yuan y otros muchos se disponen a hacerlo, lo que sitúa a la divisa china camino de convertirse en la próxima divisa de reserva antes incluso de alcanzar una convertibilidad completa. Estamos hablando del banco Standard Chartered y del yuan, la divisa china. Dicen que a pesar de no ser convertible al 100%, todos los bancos centrales del mundo, o al menos 40, están almacenando reservas de yuanes, lo que convierte a la divisa china en la divisa de reserva de facto. Ya. Entiendo cuál es la razón por